Bien, podcast número 2. Estoy acá con Roberto Lepori. Este es el podcast de Revista Colofón, revistacolofón.com.ar. Pueden entrar y enterarse de cosas maravillosas, de textos que seguramente llevarán a algún que otro lado, algún que otro lugar estético, algún que otro lugar de reflexión, quizás, tal vez, de discusión. Y bueno, precisamente sobre eso queremos hablar hoy. Señor Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá. Gracias por... sería como nuestra primera charla, nuestro digamos. primer encuentro. Nuestro primer encuentro, si bien venimos en situación de pensar varias veces esto, pero estamos en nuestro primer encuentro. Así que, no sé, vamos a donde... a charlar sobre lo que interese, digamos. Brasil. Vamos a Brasil. Puede ser que tenés varias notas publicadas, tanto en tu blog como en la revista. En la revista creo que solamente Odio Lúcido, ¿no? Sí. Ok, sí. pero Odio Lúcido es más que suficiente, así que... Sí. Yo me acordaba el otro día cuando, hablando de, digamos, como de la construcción del último tiempo, tengo discusiones con algunas personas en relación a cómo se instalan ciertas discusiones y una de las de esa charla, uno de los ejes es pensar que estamos en una especie de como disociación entre lo que percibimos en Internet y lo que percibimos en la realidad. Y que me parece a mí como que los imaginarios están pasando mucho por Internet últimamente y que esos imaginarios están construidos en plataformas que de ninguna manera son democráticas. Es algo que es sabido por todo el mundo, pero igual todos estamos como muchos estamos como interactuando de alguna u otra manera ahí. Y tiene que ver con que esa tendencia, la mayoría de los críticos lo dicen, como esa tendencia generalmente lleva a posiciones radicales en el sentido de la derecha. Internet no es un mapa que genere una buena cosa, vamos a decirlo así. Las discusiones son amplias, pero en verdad el camino es ese. Y Brasil es como un ejemplo en el que se cruza una historia en la que los medios de comunicación tienen una gran incidencia, que en el momento, digamos, que aparece el comienzo del año 2000, que aparece como una construcción más de izquierda, uno podría pensar, bueno, acá pasó algo, Brasil va a bajar su histórico nivel de desnutrición, de hambre, estamos pensando en una historia tremenda, la historia de Brasil hasta... Y yo diría hasta Lula, uno podría decir, reconocerla, hasta Lula, hay una previa historia, o Cardoso antes, ¿no? Hay un periodo donde está Cardoso siendo presidente y antes está Collor de Mello, pero digamos, la reconstrucción de Brasil es muy reciente. Es un país con mucha desnutrición, con mucho hambre, con mucho analfabetismo. O sea, es una cosa tremenda. Sí, te quería preguntar, Sí. yo te doy la lectura que creo que tenemos, o sea, que existe en general, o que es una lectura seguramente bastante superficial, pero bueno. Cuando vos decís Brasil, yo lo que pienso es quinta potencia del mundo, una cosa así, está muy cerca de una capacidad industrial gigantesca y una desigualdad social que no va de la mano. Totalmente. Y o sea, Una construcción que tiene, desde, ¿no? Hasta donde yo logro entender, a mí no me sorprende, o sea, mi primera cosa es, a mí Bolsonaro no me sorprende, digamos, la derecha, yo viví en el interior del estado de San Pablo, la derecha paulista es lo que uno pocas veces puede haber visto en vivo. Yo nunca viví en un lugar tan tremendo, pero me parece que tan tremendo en relación a la relación de opresión sobre el diferente, que puede abarcar cualquier tipo de expresión que no sea lo consensuado, una especie de catolicismo. Es una gran mezcla, ¿no? Hay muchos poderes macros, también los evangélicos tienen un poder muy grande, pero la religión muy presente. sí, es cierto eso, o sea, es cierta la lectura que dice que los evangélicos tienen ejércitos inclusive privados, o sea Sí, que... sí, sí. Ok, está bien. No, he visto, yo vivía en una ciudad del interior, la iglesia evangélica que vivía cerca donde yo, o sea, que estaba cerca donde yo vivía, tenía una manzana literal, era una gran construcción sobre una manzana en la que tenía puertas de acceso por todos lados y uno podía entrar a un templo que era infernal, una demostración de poder constante. Son los que financian gran parte de la campaña del PT también, digamos, o sea, la religión tiene un poder fundamental, el catolicismo histórico fue siempre muy alto y en el último tiempo fue perdiendo, pero hay una especie de, como yo diría, como una especie de suprematismo blanco oculto hasta Ujú. cierto punto, pero hay una especie de como... Pero perdón, o eh, sea, la división sería, los evangélicos apoyan financieramente al PT, que es el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, sí,
y de Por Dilma. tener poder. Yo hasta donde logro entender Brasil, que es una cosa muy compleja de entender, es hasta para tener poder. O sea, participan de la mesa chica, o sea, son los que ponen gran parte del dinero, o sea, se supone, se dice como... Es como tratar de blanquear la financiación acá en Argentina de eso, pero lo que quiero decir es como que el poder de la religión en Brasil es total y absoluto. Ujú. Yo diría como grandes poderes están construidos atrás de eso, y ahí tiene que ver también los medios de comunicación. O Globo va a ser un gran difusor de una especie de, bueno, de un discurso muy suavizado hoy en día, pero que tienen la cuestión de la solidaridad, todo eso que ya sabemos, digamos, pero una mirada sobre el otro totalmente opresora. Opresora en el sentido de hambrear capas y capas de población. Ahí estamos hablando de personas que yo he conocido, yo he viajado con seres humanos que me contaban que conocieron la carne muy grande, que en su familia pasó hambre hasta los años 80, 90. Yo creo, O sea, que comían nada más que vegetales, vegetales en pero por una guisos cuestión de necesidad, de porque era lo único necesidad, que porque no podían. tenían, y en guisos, y personas que hoy en día son, que después tuvieron acceso a estudiar en la universidad, qué sé yo, pero que su familia, sin ser sin ser pobres, lo que en Argentina consideramos pobres, estoy haciendo algo de trazo grueso, pero para entender que no es una realidad compatible con la Argentina-Brasil. Para entenderla, para arrancar, no es compatible, y hay una cuestión imperial atrás de todo esto que a Argentina nos pierde. Y ahí funciona un gran centro de poder que es histórico, y que siempre como está el ala blanca, católica y conservadora de Brasil, atrás de todas las movidas. Uno podría pensar que hay una ruptura con la época de Lula. Pensemos que Lula viene luchando durante muchos años para acceder, y hasta que no pacta con la burguesía paulista no accede al poder. Ujú. Hay un pacto ahí abajo para poder acceder al poder. Y bueno, y luego, por eso, digamos, toda la salida de Dilma no es una cosa sorprendente. Nos quedamos en el presente porque, para entender que estamos hablando de cómo la derecha resignó durante un cierto tiempo ese poder y después lo recuperó. Técnicamente es así, y ha aprobado candidatos que no han funcionado. Collor de Mello, vos conocés la historia más o menos de Collor de No, Mello, no, no, no. es un candidato impulsado por la televisora. De hecho, O Globo hace fraudes en unas encuestas, digamos, hay una cosa muy turbia. Es el candidato que compite con Lula en los años 80-90 y accede, dura 2 años porque lo tienen, o sea, es un fracaso como una política neoliberal al mismo tiempo que Menem en Argentina, pero estamos hablando de esperpentos, básicamente. Brasil recorre caminos increíbles, una dictadura muy cruenta, de mucho tiempo, que duró mucho tiempo, y digamos, que es, por el discurso oficial, es presentado como un cierto tiempo que era necesario que Bolsonaro recupere ese discurso de, no, la dictadura no fue tan grave, acá no fue tan... O sea, ni siquiera tiene el recorrido de Argentina de los derechos humanos como revisión. Perdón, los evangélicos con Bolsonaro, ¿apoyan a Bolsonaro hoy en día? ¿Cuál es la...? Yo no sé, hasta donde estamos hablando de percepciones también, ¿no? No sé si apoyan, pero hasta donde yo entiendo, Ujú. la derecha ha avanzado con todo. De hecho, los grupos que en algún momento recibieron mejoras con la época del PT, yo viví durante un gobierno del PT y uno podía tener disidencias, pero incluso personas que que han recibido una mejora, son votantes de Bolsonaro, y generalmente son, hasta donde entiendo, son personas que pueden también participar de grupos evangélicos. Pensemos que el poder de la religión en Brasil es así, según mi perspectiva. Todo está cubierto por un discurso religioso. Si el segmento no lo toma el catolicismo, lo toman los evangélicos, y si no los espiritistas, y si no... Pero siempre es religioso. Siempre es religioso. Ok, está O bien. sea, por eso es un caldo de cultivo muy claro para la derecha. La derecha puede asentarse sobre esas bases Ujú. y, digamos, construir discursos de dominación en relación, por ejemplo, lo que sucede Por eso las universidades tienen cuotas, pero lo que sucede con la población negra en Brasil es tremendo. O sea, tremendo en la favela en Río y tremendo en todos lados. Tremendo, o sea, Que son cuotas que necesitan sí o sí cubrir, cubrir. porque si no estarían Es una discriminando. vieja discusión de la universidad, logró instalar cuotas para que, si no, no entraban. O sea, la ¿Pero universidad por qué? Porque cuando entras a la universidad en Brasil, ¿cómo es funciona? un curso de ingreso, digamos, es una sociedad elitista en ese sentido. Las universidades tienen... yo en algún momento había leído los números comparativos. Si Argentina cubría el 4 o 5% de la población que lograba, o menos, tal vez 3,5, 4, que lograba acceder a la universidad, Brasil cubría el 1, Ajá, como mucho. Y te entiendo. diría que hasta 0,7.
O sea, entra muy poca gente a la universidad, generalmente es un espacio... Yo me sorprendí, siempre es mi mirada, ¿no? Pero una de las cosas que más me impresionó de Brasil es la separación blancos-negros. O sea, la separación entre lo que allá sería visto como una separación, no sé, lógica según ellos, a mí me parecía aberrante. O Claro. sea, la gente con la que yo charlaba veía como normal que solamente los puestos de limpieza fueran ocupados por personas de... O sea, no, un blanco no hace eso. Y es como, sí, pero me estás O sea, como diciendo... que lo naturalizaban tanto. Que de Tremendo. hecho, porque estoy pensando en cuestiones. Yo tengo entendido que las cuotas se usan en todo el mundo para diferentes. Bueno, nosotros estudiamos en la NERC, en la NERC había que era el Sí, 30%. En el momento que nosotros estudiamos tenía que ser del interior, sí o sí. sí. Eh, yo siempre me preguntaba por la cuestión que tiene que ver con la discriminación positiva, que va de la mano de eso. Pero es cierto lo que me dicen, o sea, ¿por qué se implementan esas medidas? Porque si no, no entra nadie, como decís vos. Entonces, sí o sí necesitas empezar a implementar esas medidas para que empiece a existir la posibilidad a futuro de igualdad. Ahora, lo que estás diciendo es que está lejísimo Brasil de ese criterio, de ese sentido de igualdad, a tal punto que la cuota es súper necesaria, que no es una ruedita, digamos, que los va ayudando a que haya una igualdad socioeconómica, sino que definitivamente es necesaria porque si no, no va, o sea, no entra población negra a estudiar en las universidades. No, y además, ni hablar, o sea, yo creo que ahí en Argentina podemos entenderlo eso, tomando como, no sé, las comunidades originarias en Argentina reciben tal vez el mismo tipo de mirada que... Pero pasa que Brasil, bueno, también tiene con los originarios una situación de opresión e incluso de desplazamiento. O sea, yo te diría, es como la élite blanca gobernando, hay un espejo muy claro con Estados Unidos, muy claro. O sea, de hecho, las personas que yo conocía de las universidades eran formados en los doctorados son en Estados Unidos, Ujú. no son doctorados. Muchos de las cabezas de equipo de las universidades brasileñas están formados en Estados Unidos. Son bilingües y van y vienen y arrastran todo un discurso de derecha republicano que los llevan a un republicanismo casi absurdo, te diría yo. O sea, como si fuera una lógica de trasvasamiento de élite que en Argentina, por ahí, para pensarlo comparativamente, está más con Europa, Mm. con París, no sé cómo decirlo, pero allá es Estados Unidos como referente. Sí, Y ha cambiado un poco, bueno, tal vez el haya votante de Macri, del gobierno macrista, es un votante liberal que está pensando más en Estados Unidos, es cierto, probablemente. es cierto. Sí, sí, el paso del tiempo modifica esos patrones, pero sí ver Estados Unidos como una meca, como si fuera un objetivo a llegar. Y yo he conocido blancos brasileros que no entiendo para qué, pero que se autodenominan, por lo menos los que yo vi, republicanos. O sea, Sí. Ah, sí, republicano, pero de de Estados Estados Unidos. Unidos. Ah, increíble. Sí, sí, sí. Ok. Yo lo vi de primera mano, gente con la que cené, almorcé por cuestiones de la universidad. Y los locos, Yo soy soy republicano. republicano. O sea, y eran pro Bush, literal. Y eso a mí, yo cuando, como yo había ido algunas veces previamente a Brasil y no había estado en la parte profunda, me sorprendía, yo no entendía cómo estamos charlando de eso, pero sí, naturalizado y si uno tiene que pensarlo en términos de digamos, de cómo esto se conecta con la tecnología, es realmente, yo leía algo que era como, si Bolsonaro gana un meme, que era ¿no? Pero, porque me parece que tiene que ver con esto de la virtualización de la experiencia y no solo de la incidencia de los grupos para que se genere una opinión a través de los trolls, todo eso que ya sabemos, sino que hay una construcción mucho más sutil, mucho más compleja, montada sobre medios de comunicación que permiten, digamos, que la existencia de gobiernos de izquierda, para decir así, sea bastante corta. Si vos miras la región, está bien, en todo el mundo igual la derecha está haciendo un Ujú. gran giro, ¿no? Pero creo que las experiencias de acá duraron un poco tiempo y con un resultado un poco espantoso. ¿Qué experiencias, perdón? Las experiencias en la América Latina de izquierdas, Ah, digamos. experiencias. Ok, Sí, está bien. sí, sí, como el progresismo tiene porque en el uso de la tecnología, la derecha tiene digamos, como un poder mayor de utilización. Y creo que es el camino de fascismo hacia el que se va en relación con el sostenimiento de Internet. Digamos, la Entiendo. discusión de si la tecnología es algo neutro, ¿no? Que veníamos como en el posteo. Sí, sí, de hecho estoy pensando
en algo que por ahí salió en otras conversaciones que tuvimos en relación al mapa y el territorio y en relación a cómo Internet de alguna manera hace que ciertos lugares o ciertos, como vos acabas de decir, que un brasilero, uno antes lo identificaba con la globalización, pero esto no es No globalización. es globalización. Una persona, un brasilero, se identifica más con un republicano y se entiende a sí mismo Como como republicano. republicano. De la misma manera que hay muchos argentinos que por ahí se entienden a sí mismos como neoyorquinos, Por quizás, ejemplo. y así sucesivamente, o europeos, O como europeos. decís. Hay una cuestión que siempre me maravilló que es un buen razonamiento, es una buena reflexión, que siempre la derecha piensa que no se merece el país en el que está. Y sin embargo no está dispuesta a hacer nada para construir un país, digamos, que se merezca, entre comillas. O sea, está más dispuesta en decir, esto no es el lugar donde yo estoy, o no me merezco, yo nací para Estados Unidos, para ser tratado de otra manera. Pero eso es una responsabilidad propia de la persona que está pensando. Eso Sí. también Sí. termina siendo así. Ahora, cuando Perdón, pero y ahí sí. yo creo que lo que hace la derecha es, mi opinión, está bien, me gusta lo que vos dijiste, como eso de creen que no viven donde merecen, pero al mismo tiempo intentan construir esa especie de isla artificial en su propio territorio, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. tratan de llevar las cosas, es una especie de gran neurosis. Sí, sí, sí. Como no sale bien, luego se distancian de la criatura y dicen, esto no... Esto nunca quise yo esta nunca- no es la identidad nacional. Esta no es la sí. internacional, pero porque hay un fracaso de proyecto y bueno, perdón, me metí en eso que... No, es que forma un poco parte de lo que se construye a través de Internet, que hablábamos en el podcast anterior, que son estas pequeñas islas de intereses, que de repente vos agarras, entras a una comunidad y estás validado en todas aquellas creencias que tenés, estás validado en todo aquello que comprendes, y de repente precisamente estás validado en cuestiones completamente irreales, estás validado en un tema donde vos sos, no sé, neoyorquino, cuando en realidad vos siempre fuiste argentino, o vos sos... bueno, cada uno va empezando a reinventarse a sí mismo desde la virtualidad. Que hay un aspecto que es interesante, que es el aspecto político, el aspecto sociopolítico. Nunca antes fuimos tan conscientes del discurso del otro, y del pensamiento interno del otro, ni de las estrategias que tiene el otro para convencer. Lo cual me parece muchas veces muy divertido, porque muchas veces digo, o sea, es como si estuvieran todos con la posibilidad de tener el banquito en Inglaterra, ¿viste? Ese banquito que se ponía para evitar pisar suelo británico y poder hablar en contra del gobierno. Es como si todos estuviéramos en esos banquitos. Estamos hablando todos en contra del gobierno, estamos hablando todos en contra de todo lo que está pasando. Todo es crítico. Todo es... Porque esto también empieza a pasar. Cuando todo es crítico, todo es reaccionario también. Sí. Sobre todo cuando no hay nada que va de la mano de... O sea, cuando no hay una acción que se ajusta y que contemple todas las cuestiones que nos llevaron y que es muy, muy difícil de transmitir en un medio como internet porque es muy rápido y que definitivamente lo que vas a transmitir va a ser un eslogan o va a ser un color Totalmente de o acuerdo. va a ser una imagen. Pero para mí, porque me parece que una cosa que pone en cuestionamiento Internet es, eso es una opinión totalmente personal, pero creo que interpela tu marco teórico. Es decir, si vos no tenés una construcción personal, que es colectiva, ¿no? Pero quiero decir, si vos no tenés te pensaste, sí, te puede llevar a cualquier lado, digamos, o sea, puedes terminar diciendo cualquier cosa. Y muchas veces tal vez pasamos todos por lo mismo, pero vas como variando de opinión según una tendencia que muchas veces es general y que no es propia. Y yo creo que eso tiene que ver con, como decís vos, porque terminás reduciendo todo tanto a una comunicación corta, pero eso es una trampa en verdad. O sea, mucha gente sabe que eso es una comunicación, no digo falsa, pero es un poco espuria y es el banquito que vos estás diciendo, digamos. Es como querer no tocar suelo y querer hablar desde una posición. Sí, es muy peligroso y aparte me parece que atenta. Yo creo que la discusión es si uno puede reconocer, mi discusión personal, es si uno puede saber a qué tradición intelectual pertenece. O si termina, mirá lo que estoy diciendo, o si termina diciendo opinando casi cualquier cosa. ¿Cómo no es una conversación elitista esa? ¿O cómo no es un requerimiento elitista ese? Comentame. No, yo creo en la... No, ¿vos querés una respuesta sincera? Sí. Es buena la pregunta. No, porque yo creo que esto es... sí, puede ser. O sea, yo lo que creo es como... No voy a recordar el nombre del diálogo, pero hay un diálogo platónico en el que hablan los esclavos, ¿no?
Y los esclavos mismos reconocen que por más que sean esclavos, la construcción intelectual no tiene que ver con una cuestión de clase, ni con dinero, ni con posesión. Me parece que es un deseo de ser coherente. Vos podés tener un deseo de ser coherente sin leer o sin tener... O sea, pertenecer a una tradición intelectual no tiene que ver solamente con la formación de libros, sino tiene que ver con una cuestión ética también. Yo creo en eso, que lo puede tener, no sé, me puedo poner romántico y decir, no sé, un croto, que a lo mejor leyó, pero digamos, alguien tirado en el campo, vagando por ahí, puede tener una coherencia intelectual tremenda y no tiene que ver con una élite. Y de hecho, las élites no tienen, no es no sé qué, es elitista en haber tenido la posibilidad de acceder no sé, a una Sí, a universidad. medios. A medios, pero me parece que eso no tiene tanto que ver con la posesión. Es un deseo personal que trasciende te diría, es un poco romántico lo mío. Sí, porque estoy pensando, o sea, esto es el ideal del sistema, tal y cual como se presenta, Sí, que no tiene tanto que ver con cómo se aplica o se implementa realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hace muchos años que la educación es un negocio. Entonces, si la educación es un negocio, hoy en día es mucho más rentable que haya más graduados. Y es mucho más rentable que haya dar la impresión, que un país dé la impresión de tener mucha más gente capacitada. sí, Porque es más importante que dé esa impresión, porque atrae mucho más inversiones, puede hacer un movimiento de dinero de profesionales importantes, porque también esos profesionales pueden vender sus servicios de otra manera, sí. porque generan un Sí, marco sí. de competencia mucho más grande. Entonces está eso metido en el medio de lo que entendemos por formación. Ahora, yo creo que vos y yo estamos hablando de lo que entendemos por formación cuando es una intención personal la Personal, formación. O personal, sea, es cuando personal. vos no te dejás llevar por lo que dice el programa de la universidad a la No, que vas. no, no. Yo siempre defiendo, me parece a mí como. Siempre me parece que eh, creo que el lugar más interesante de la universidad es la biblioteca. Yo estoy convencido de eso. Digamos. Me parece un lugar tremendo. Entiendo que he tenido la posibilidad, pero también he dedicado mis horas de ocio a eso. O sea, o sea, no sé si tiene que ver con una cuestión. No pertenezco, o sea, no pertenezco a una clase medio alta, es clase obrera, proletaria. Por lo tanto, el mundo del trabajo siempre estuvo, pero creo que el deseo de formación tiene que ver con eso de un deseo personal que no tiene que ver con una élite. Hoy en día es cierto que puede ser un discurso que suena un poco trastocado, como de qué está hablando, pero el acceso a la información que te da Internet, yo he visto, vos ves personas que no tienen mucho dinero, pero que tenés acceso a Internet, a los libros, no sé, soy un poco utópico en eso, pero me Bueno, en parece... ese sentido, por ahí Internet sí ha ayudado a que tengamos Pero acceso es la discusión inmediato. de los hippies que inventaron Internet. O sea, Sí. los que se apropian de Internet, que es un invento militar, pero que van desarrollando la red desde adentro de las universidades y empiezan a ver esto, muchos dicen, che, pero esto es maravilloso. O sea, vamos a poder comunicar, sabían el origen, Ujú. pero vamos a poder comunicarle a todo el mundo todos los conocimientos para que las personas accedan, ¿no? Un poco atrás de conectar igualdad está esa utopía que el Sí, sujeto... otro. Pero por eso, digamos, Internet y la tecnología tiene un lado que uno podría llamar luminoso, como unas intenciones de acercar conocimiento, de facilitar la vida, y en la perspectiva, por lo menos a mí me parece, no sé, uno podría decir como más acertada, todo tiende a oscurecerse. Por eso todo tiende a la derecha, todo tiende al fascismo, todo tiende a volverse dominación en una especie de, bueno, giro en el aire de algo que si vos vas a la teoría estaba pensado, digamos, ¿no? Es algo que estaba pautado, o sea, nunca es ingenuo todo esto. O sea, los desarrollos de tecnologías duran décadas, en algunos casos tardan muchísimo en llegar a ser puestos bajo el consumo personal de muchos individuos, entonces hay una mirada que tiene que ser más bien sigilosa. O sea, en relación a la charla anterior con los foros, ya los teóricos de los años, ya McLuhan decía como, ojo que esto va a ir a la atomización de los grupos. O sea, cada grupo va a terminar creyendo que su propia lógica es la mejor y que discutir si alfa, macho beta es lo mejor. Al mismo tiempo estaba la aclaración de Juan Agustín, que es, bueno, pero algunos argumentan que te dan un marco de conducta. Ujú. Hay una subjetividad atrás, digamos, te ofrecen un marco de conducta y yo creo que eso todo termina yo creo que es un marco de conducta de corto plazo. Me parece a mí que esa es la discusión. Es como vas a tener que cambiar ese marco de conducta dentro de... O sea, la división
pensalo en términos hipotéticos. La división Sí, estoy pensando de hecho en... alfa-beta, ¿va a durar 25 años? Pero, No, no, de hecho, incluso todos los movimientos, vos si te pones, o sea, no sé en qué medida vos seguiste el Messenger, sí, sí, El sí. MSN, Sí, sí, como lo sí, sí. entendíamos, ICQ, No, ahí o no. sea, bueno, pero hubo diferentes, o sea, diferentes medios que nosotros usamos para transmitirnos mensajes, archivos, lo que sea, de forma independiente, entre Sí, comillas. sí. Que obviamente el ICQ se usaba cuando teníamos modem dial-up, Sí. tardaba muchísimo, o sea, podía estar toda una noche transmitiendo una canción. Esto es casi una historia romántica del mundo de colofón, que es que alguien relacionado con, en algún momento, fue una persona con la que yo contacté quizás hace 15 años por este medio, y a la que le mandamos durante toda una noche una canción, ¿entendés? O sea, pero porque esa era la velocidad que había en ese momento. Igual, más allá de eso, cuando vos querés rastrear en tu mente cuándo dejaste de usar Messenger, o cuándo dejaste de usar ICQ, o cuándo Facebook no lo usas tanto como lo usaste, como empezaste a usar Instagram, o yo te digo, es muy difícil de discernir. Así que es lo mismo que cuándo dejaste de usar determinado suéter, o cuándo dejaste de usar sombrero, qué sé yo, o sea, son cosas que precisamente sí, los foros. Yo de hecho estuve mucho tiempo en foros y no me acuerdo cuándo dejé de estar. No puedo rastrearlo. Puedo recordar que en ese momento me importaba mucho. Y me parece muy ridículo y muy gracioso que me haya importado tanto en ese momento. Pero incluso ahora me pasa con discusiones en WhatsApp. Me importa muchísimo muchas de las discusiones que tengo en WhatsApp. Y también sé que son nada, ¿entendés? Lo sé, lo entiendo. No sé en qué nivel interpela realmente. Quizás lo que estamos hablando es eso, esto funciona con la misma mecánica con la que funciona una hamburguesa. Pero vos podrías, te hago una Mm. pregunta yo. Vos podrías analogar esto a los años, o sea, 80 años para atrás, 100 años para atrás. O sea, pensar. He tenido charlas en este tiempo con gente muy interesante. Mm. eh, no sé, y posiciones más apocalípticas que la mía, lo cual me divierte. Ujú. A alguien me decía el otro día como, mira, esto va a cambiar mucho más rápido. O sea, viene cambiando rápido. Uf, sí, Y esto, él me decía, fíjate que la cuestión de nuevas tecnologías e internet se va a poner mucho más acelerado. Y por ahí los 90 no sé, hay que pensar, pero cuando uno arranca a usar internet, pero digamos, esto se aceleró, no importa cuándo, pero se aceleró, como si vos, de pronto pasaste a usar red social, teléfono inteligente, y bueno, estos podcasts, poner que pesan 1 giga. hace un Esto, tiempo era imposible de. claro, no podía subirlo a ningún lado. Poner que el video de YouTube con el audio abajo pese 16 gigas, por una cuestión igualmente seguramente que yo todavía no termino de entender algunas cosas, ¿no? Pero igualmente se sube. Y se sube en 2 horas, Es un, 3 horas. es un enorme. Y claro, no, 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 no. Pero ahí eso porque yo siempre te veo vos como un paso atrás en esta discusión, en el sentido que vos como te parece que no tiene mucho sentido tenerla, o te parece como si fuera, ya está, digamos, ¿no? Como si vos dijeras, pero esto ya está, ¿para qué vamos a discutir esto? Ah, sí, sí, O sea, definitivamente. Definitivamente yo hay muchas cosas que digo, esto está súper establecido, no podemos salir de esto. O podemos imaginar, podemos hacer el juego de imaginar que estamos fuera de esto por una cuestión intelectual, que precisamente cómo, o sea, cómo está trabajando lo que decimos, cómo estoy trabajando yo ahora, por ejemplo, con respecto a mis redes. Yo agarro, le pongo me gusta al tipo que está alineado con lo que yo pienso, más o menos, sí, o porque me cae bien, que eso también sí. pasa. Este, y después retransmito aquellas notas de aquellas revistas que dicen cosas cercanas a lo que yo pienso, pero es que yo no quiero dedicarle Pero vos tiempo. estás diciendo todo esto está en público, estás diciendo todo esto, que es una especie de exhibición de Es tu. que es cierto, pero es cierto que hay cierta torpeza intelectual, ¿entendés? Y Sí, que hay cierto, o sea, que cuando retransmito una nota determinada, porque incluso lo pienso con respecto a la revista que tenemos nosotros, porque esto lo hemos discutido muchas veces, de hecho lo discutimos permanentemente, qué hacemos con la revista, qué hacemos, cómo nos movemos, con qué temas tocamos o qué temas dejamos de tocar. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta claro, permanente. claro. Esa es la gran pregunta. Pero esa es la gracia que tiene Colofón, que cada uno piensa cosas diferentes y nos la De lo pasamos que. discutiendo. Pero bueno, más allá de eso, yo obviamente mi autocrítica es esta, yo de repente estoy retransmitiendo notas que se hacen porque realmente yo no quiero dedicarle tanto tiempo a ese tema. ¿Sí? ¿Está cerca a lo que yo pienso, esa nota que yo retransmito? Sí, está cerca.
De hecho, a vos te viene bien que yo retransmita, por ejemplo, una nota tuya. O sea, te Pero publicita. a vos te libera de un campo de acción. Claro, a mí me libera de tener que pensar aún En más eso. Sí. de desarrollarlo realmente. ¿Pero todo el mundo tiene esa conciencia? O sea, yo sé que es una pregunta muy general, pero... Porque yo lo veo, por ejemplo, a mí me interesa mucho por las cosas que yo... yo tuviera que decir qué beta me interesa de la realidad, a mí me empezó a interesar durante mucho tiempo como digamos, los problemas del progresismo, yo te diría, ¿no? Como cómo piensa un progresista y por qué fracasa, sería mi gusto. Uh-huh. Y me doy cuenta que, por ejemplo, hay muchos, con todo respeto de corazón, hay muchos progresistas que no tienen esa autoconciencia con Internet y terminan compartiendo cualquier cosa y son... no tienen conciencia de que si vos te declarás, no sé, de izquierda, pero todo el tiempo estás republicando Clarín, o sea, por más que sea para criticar a Clarín, solo estás republicando Clarín, estás reproduciendo, para mí, esa es mi mirada, No, sí. como cierta ingenuidad de usuario, o sea, como de cierta cosa virtual, que al mismo tiempo creen estar en un lado. Entonces veo mucha ingenuidad, a esto voy, un ejemplo muy banal, pero veo mucha ingenuidad en el uso de Internet. Me parece a mí que hay muchas personas que están creyendo hacer algo y en Internet no está pasando nada. Solo estamos siendo, mi punto de vista, usados para marcar tendencias. Pero no hay ninguna construcción. Esto es una discusión. Yo creo que no hay ninguna construcción. Estás pidiendo como muchas disculpas, lo cual me causa mucha gracia, pero yo te digo una cosa. Pero no quiero ser, porque me parece como. Claro, porque no sé si es una claridad que tengo, pero mi sensación es que hay mucha construcción de izquierda que pareciera que cree que está construyendo una revolución en Internet. En Internet no está pasando nada en ese sentido. Me parece que está realmente, y creo que ahí tiene que ver con usuarios poco autoconscientes, y me parece que la derecha tiene una mirada mucho más consciente sobre el uso de Internet actual y cómo replicar sus propios pensamientos. Eso creo que es una pérdida potencial. Y lo que vos estás diciendo, creo que tu forma de ver Internet demuestra que no puedes construir pensamiento crítico en Internet. Es que Estoy diciendo la algo... otra, no, pero está bien porque de hecho lo hemos vivido en la revista, o sea, la revista dentro de todo es un ámbito en el cual todos nos leemos más o menos, Sí. que ese era el ámbito que buscábamos lograr, así que ese objetivo está logrado, pero Sí. claro, es un ámbito subterráneo, sumamente, o sea, Nuestro. reducido. Claro. No, igual hay lectores. Sí, pero lo que quiero decir es que igualmente tiene sus acotaciones, Sí. o sea, está acotado y no tiene un gran lugar de influencia. Yo creo que lo que vos decís es precisamente hay mucha gente que desde la izquierda simplifica cada vez más el discurso, Sí. lo transforma más en eslogan y todo el tiempo Sí. replica y todo el tiempo trata de ser Totalmente. lo más sensacionalista posible. Todo para ¿Convencer a quién? Y y esa es la cuestión. En un momento se planteó abiertamente, un montón de gente planteó, che, ¿a quién están queriendo convencer nuestros progres? Porque encima nosotros, yo no sé cómo es tu Facebook, pero mi Facebook yo lo abro, es todo progre. Entonces no sé a quién estamos queriendo convencer cuando queremos. Si borramos a todos nuestros reaccionarios. Es cierto. O sea, ¿con quién estamos dialogando? Yo no los borré particularmente, Para mí pero no sé dónde están tampoco, pero el algoritmo de Facebook incluso te lleva a que no los veas más si no te interesa. Si nunca le pusiste me gusta, Facebook no te va a mostrar más, por más que lo tengas. Vas a pensar que la realidad, estamos todos de acuerdo con que, no sé, el aborto sea gratuito, legal, sea legal, gratuito, no sé. Sí, obligatorio. ¿No obligatorio? Ah, ok. Bueno, el tridente que corresponde. No sé si estamos todos de acuerdo, porque precisamente lo que uno ve en Facebook pareciera ser la realidad. Pero es el algoritmo acotado que te construyó a vos, el cono de silencio ese, que vos mismo te fuiste construyendo con el tiempo, y en el cual solo escuchás ciertas cosas, solo ciertos mensajes están entrando. Pero viste que hay un lado más oscuro que en la charla con Juan Agustín no aparece de Internet. Hay un lado oscuro de todo esto. Lo que vos estás diciendo, visto desde acá, sí. Lo veo oscuro, como el cono de silencio que uno se construyó. Es tremendo, o sea... Es que desde que pasó la charla con Agustín, con Juan Agustín, pasaron muchas cosas. Uno piensa en muchos otros términos también. También piensa precisamente todo lo que hay de inefectividad en lo que uno hace. Que eso no es algo menor. ¿En qué medida lo que hacemos? O sea, suponete, este mismo podcast no es una paja intelectual. Porque los de derecha piensan así. Los de derecha piensan que todo análisis o sobreanálisis o toda cuestión cada vez más
metódica o cada vez más de discernir y de generar matices. Pero los intelectuales de derecha que vos en algún momento me nombraste, incluso los norteamericanos o los estadounidenses, Sí. ¿cómo? Yo nunca no estoy tan en tema. ¿Qué dicen cuando dicen? O sea, ¿cuál es el discurso de ellos? Es que el discurso de ellos es precisamente apoya y justifica, y esa es la lucidez que están teniendo, a aquellas personas que están bien en el sistema. Y hay mucha gente que está bien en el sistema. Eso es cierto. Y es una gran amplia mayoría, e incluso o sea, se puede sentir hermanado aquel progre, con este discurso, con el discurso de un intelectual de derecha, aquel progre que desde su buen lugar en el sistema, su lugar cómodo del Sí. sistema, está siendo además consciente socialmente. Porque estos intelectuales de derecha, en particular por ahí, o sea, hay algunos que son más lúcidos que otros o más justos que otros. Jordan Peterson me parece de los que es más lúcido en su lectura. Entonces, cuando otro interlocutor de derecha más extrema que él lo interpela y le dice, ¿por qué los de izquierda están queriendo llevarnos a un nivel de atomización? Porque empieza a hacer este nivel de crítica también, a un nivel de atomización y discusión eterna y qué sé yo. Y el tipo le contesta simplemente porque salen a la calle y ven gente pobre y eso les parece injusto, y lo cual es sumamente comprensible. Entonces, también el tipo entiende por qué hay gente que necesita, o sea, cuando nosotros sentimos que el feminismo está logrando cosas importantes, está logrando desequilibrar ciertas cuestiones que estaban, o sea, estaban demasiado instauradas, estaban demasiado Sí. establecidas y que no tenía que ser así. Nos parece más justo eso. Ahora, eso no quita que después hay otra cuestión que tiene que ver con la justicia social, o sea, con un desequilibrio mucho más fuerte y mucho más grande, que te genera real sufrimiento y que... ¿Y eso que está capitalizado por la... ¿Vos crees que está capitalizado por la derecha, digamos, ese tipo ¿El de... sufrimiento de los otros? Sí. O sea, vos crees que hay... O sea, que el progre que empatiza con la derecha, Sí. ¿cómo llega? O sea, ¿por qué se suman? ¿Por una simplificación del discurso? O sea, vos crees que yo lo que me pregunto es... Lo que te preguntaba antes, ¿por qué la Perdón, derecha... pero el progre no sé si es muy consciente de que... O sea, Ah, suponete. Si pero para mí sí. una persona trabaja en una multinacional y tiene un pensamiento progre... Está en un espacio... Perdón. Esto lo quiero decir desde hoy. No, pero me parece que esa participación no es... O sea, si vos sos el que le mueve la maquinita a, vamos a poner, Mm, la empresa Claro de telefonía. sí. Si vos estás en Claro preparando el café, estás permitiendo que la megaestructura funcione con tu aporte chiquito. Pero vos sos funcional. Por más que seas pro, que después vayas a hacer el barrio, todo lo que quieras. ¿Qué no es funcional hoy en día? Esa es la pregunta del final del podcast anterior directamente. ¿Qué no es Estamos de funcional? acuerdo, pero... ¿Qué no es funcional? No, estamos de acuerdo, pero participar no es lo mismo estar en la cocción de la gran torta a no estarlo, digamos. Yo creo que hay una diferencia. Si vos trabajás en una... Sí, pongamos el ejemplo, alguien que no está en la cocción de la gran torta. ¿Qué nivel de decisiones tiene? ¿Qué toma de decisión tiene? ¿Trabaja o no trabaja en la mega corporación? O sea, No trabaja, no, es alguien de afuera. Es alguien que incluso que tiene que estar afuera de los partidos políticos, o sea, tiene que estar afuera de todo el mecanismo, claro. Afuera de todo el mecanismo. ¿Qué No, nivel de influencia No, tiene? educa a su prole si tiene. En la selva. En la selva. No, pero yo creo Porque tarde o que... temprano tiene que ir a la hay que- escuela. no, bueno, podés escolarizar. O sea, escolarizás. O sea, no, ¿Y qué haces con el discurso que le están diciendo? O sea, ¿cómo? Perdón. ¿Esa persona cómo hace para alimentar a su... no tiene que producir granja, tiene que tener... autosuficiente? No, Ok. no, yo entiendo, pero para mí hay, yo creo que Y hay... no es dueño de su terreno, ¿no? Ok. No, pero aparte yo creo que hay grados de responsabilidad. Yo creo que yo realmente creo que hay grados de responsabilidad. Para mí, quien trabaja... Esto es una vez... Voy a contar una situación personal. Esta discusión la he tenido en particular con ingenieros en sistema que desarrollan software. Perdón, voy a hacer un Sí. agregado que es importante con respecto a entender los intelectuales de derecha de este momento de Estados Unidos, Sí. y con respecto a cómo la derecha hoy en día norteamericana corre por izquierda a la izquierda. Sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea, dice Nike en este momento, no sé, tiene a un jugador de fútbol americano como gran símbolo porque se rebeló, hizo protestas contra Trump y cosas por el estilo. Las empresas usan esos iconos. Entonces, ¿qué dicen los intelectuales de derecha norteamericanos? Son capitalistas, ¿entendés? Son empresas enfermas por el dinero que son capaces de decir cualquier cosa con tal de ganar
más. Bueno, yo te hago una pregunta a eso. Sí. A ese discurso, quien se identifica con ese discurso sin poder atravesarlo del todo, ¿no se está comiendo un viaje intelectual? Digamos, ¿no es una argumentación, lo que hablamos antes, como una retórica falaz incluso en el que se termina como convenciendo al otro de casi cualquier cosa? Yo creo que es un armado discursivo. No es ingenuo eso, ¿no? Me parece a mí como eso está pensado para llegar a un público en particular. Sí, es una ingeniería sí, discursiva. Sí, eso ni hablar, eso ni hablar. Pero es la misma ingeniería discursiva que puede existir en un intelectual. De hecho, estos intelectuales de derecha en general leen mucho a los intelectuales Los de de izquierda. izquierda, claro, me lo están imagino. tomando las mismas estructuras. De argumentación. Sí, sí. Y eso es por ahí cuando precisamente empezás a ser crítico al ver el punto de vista que tienen ellos. Empezás a ser crítico de aquellos que seguiste durante toda tu vida, a todos los Foucault, a todos los Derrida. O sea, empezás a decir, sí, hay un aspecto que debimos habernos dado cuenta, que no había que leerlos de una forma tan literal, tan directa, porque si lo lees así, también dejas de ver otras cosas, que es lo que quieren estos tipos. O sea, yo creo que toda lectura de la realidad es una lectura acotada. Es casi por definición. Obviamente está de estos tipos Heidegger, estos tipos Hegel, que tienen un pensamiento monstruoso que trata de abarcar absolutamente todo, porque si no, no creas un sistema filosófico. Claro. Pero al mismo tiempo están creando su sistema filosófico. Claro. Pero sí. El punto que, ¿sabes lo que me parece a mí cómo resuelven? Es interesante. Yo creo que algunos, Heidegger creo que resuelve diciendo como, bueno, a mí me toca el ser. ¿Entendés? Como, de acá no me mueven. O sea, Claro, es esto. Es todo. Sí. Sí. Para evitarse las refutaciones particulares, digamos, ¿no? Me parece a mí como... Y ese pensamiento es súper complejo, pero vuelvo a un tema que me parece importante en las construcciones intelectuales. Yo lo pienso, creo que es un parámetro también para lo propio laberíntico, que es la coherencia. O sea, yo creo que a diferencia de otros que no los conozco, pero tomemos el intelectual de derecha hoy que tiene un discurso medio pastiche, armado de un montón de cosas que los tira... Y a lo mejor en 10, 15 años se reconvierte. Uno tiene la sensación de que, más allá de todo lo que uno pueda criticarle a Heidegger, el loco tiene un sistema. O sea, tiene una coherencia de largo plazo. Eso no es tan sencillo de construir. No, y tampoco es tan sencillo de transmitir para un filósofo contemporáneo, digamos. Es cierto. Es cierto. Bueno, pero Heidegger en su momento... Esto es una discusión interesante, pero Heidegger era Heidegger. O sea, ya era validado. En ese Sí, momento claro, era sus completamente discípulos, validado. claro. A mí me interesa. Yo leo discípulos de Heidegger. Leí menos Heidegger que discípulos. Ya lo tienen como el maestro o sea, él tiene libros muy temprano. Libros. Acá hay que entrar también a discutir estructuras académicas, qué sé yo. Ah, ¿y cómo se arma? No, digo, porque hablando de legitimar, estaba legitimado, habría que ver en ese magma la legitimación, pero yo creo que lo que pasa es que es un siglo XX distinto en relación a esto como un siglo XXI más estallado en la posibilidad de generar discursos. En aquel momento era más acotado, es distinto. Yo siempre pienso en una cuestión de coherencia. A mí me parece, no digo coherencia que haya que decir siempre lo mismo, simplemente uno puede ver, no sé si lo hablamos con vos, o con Juan, la idea del largo plazo. O sea, vos podés sacar Colofón puede tener una nota linda, dos notas lindas, pero Colofón, creo yo, tiene varias notas lindas. O sea, vos podés ser bueno un libro, pero si vos no tenés 4 o 5 libros de poesía, lo que vos quieras, sólidos, no podés construirte como... Estaba pensando en esos términos, porque precisamente estaba pensando que yo hoy en día... No sé qué revista es buena de las otras revistas que andan dando vueltas. Pero por una cuestión de que tiene que ver con el tiempo. Con lo que me tomaría de tiempo realmente de saber, leer todas las notas que hay en cada una de las revistas. Sí. Y entonces no sé realmente. Yo sigo algún artículo, alguna cosa, y a veces me parece buena, a veces me parece más o menos mejor editado, más o menos visualmente atractiva. Pero no sé, no te podría decir tal revista es irrefutable o qué sé yo. No, yo lo único que puedo decir es, en Colofón laburamos bastante en lo que estamos haciendo. Incluso Colofón. Colofón está llegando en estos días a las 300 notas también, no solamente a los 4 años. Incluso nosotros siempre tratamos de ver toda Colofón, inclusive desde la primera nota,
para entenderla en su totalidad, porque tenemos esta idea también que no sé qué estamos pretendiendo, pero bueno. Y todo el tiempo yo pienso en todo lo que aprendí a nivel edición, debería recorrer todas esas 300 notas. Pero ya son 300 notas. Por eso también digo, bueno, vamos a las fechas, empecemos a utilizar recursos más de otra índole, que son más los propios que usa cualquier medio y ya. Pero ves que me parece a mí que eso es un dato que es la idea de la coherencia, ¿no? O sea, atrás de atrás de esto, lo que pasa es que está bien, son todos intelectuales que me interesan a mí, pero habría que decir que, bueno, son distintos. Los que reconocen que, digamos, que la cuestión de Internet y los millones de discursos en ronda que existen, en lugar de llevar a una especie de utopía del conocimiento donde todo el mundo accede a todo, en verdad atomizó lo que veníamos hablando antes, y al mismo tiempo genera personas que tienen discursos contradictorios. O sea, tomemos el ejemplo del vegano. Pido disculpas, ¿no? Pero el vegano tiene todo un universo de discursos con lo que uno estaría de acuerdo, no sufrimiento animal, etc. Yo creo que es una subjetividad bastante construida en Internet, pero luego hace agua en otros lares del discurso, simplemente por lo que vos estás diciendo. Pero yo, y desde mi punto de vista, yo lo que pienso es, bueno, porque todo es de una rapidez tal que la coherencia o que el abarcar todo el espectro de lo que estás discutiendo es muy difícil hoy en día. Entonces siempre quedás como con una especie de cosa medio o superficial o como un compendio. Bueno, eso es un problema que no se está resolviendo. Se podría resolver. Vos me decís cómo. Bueno, no lo sé, pero a mí me parece que esto Assange lo discutía bien. La tecnología, las nuevas tecnologías con Internet se desbocó. Esto de que se desbocaron en su funcionamiento. Y no lo estamos percibiendo, tal vez en una especie de... Ya estamos en una especie de gran batalla que sigue. O sea que es como si vos tuvieras razón, es imposible salir. Para mí es importante mantener la discusión. Yo hablo de estas cosas porque me parece una discusión interesante. Para mí para mí es la discusión. La discusión es, digamos... ¿Tecnología o no tecnología? Tecnología o no tecnología. Para mí es la discusión. O sea, vos vas a capitalismo, no sé, yo lo hablaba con militantes marxistas, siempre lo hablé lo mismo. Loco, ustedes no discuten tecnología, o sea, lo discuten de un lado muy sesgado, por lo tanto están discutiendo unas condiciones de producción que responden a otro momento. Y bueno, la charla después sigue, pero hay un punto de consenso para mí que debería ser la incidencia de las nuevas tecnologías, y yo creo que esa es una discusión que no están en la Argentina. Tenés, no sé, Cristian Ferrer. Vamos a nombrar gente. No nombramos gente nosotros en nuestras charlas, pero podemos nombrar gente. Sí, podemos nombrar gente. Sobre todo si entendemos bien qué le está diciendo cada uno, sí. Sí, Cristian Ferrer, digamos, es muy conocido. Sí. Pero, digamos, él, si uno lee mal de ojo... Perdón, Cristian Ferrer es el que escribió los prólogos de las reediciones de Enrique Martínez Estrada. Exactamente, Ezequiel, okay, sí. Exactamente. La cabeza Ezequiel. Sí. La cabeza de Goliat, exactamente. Ahora está bien. Muy bien. Sí. Sí. Bueno, Martínez Estrada tiene esta frase que alguna vez te gustó citar, que es la de Marx. Me encanta, sí, mi frase de cabecera, que es como Marx le dio la conciencia de clase a los trabajadores y los dejó encerrados en la fábrica. Claro, Martínez Estrada tiene un ensayo que recupera Ferrer, que para mí se llama Técnica, y que Martínez Estrada como recorre, bueno, como puede ser, creo que lo escribe en su ida y vuelta en Cuba, si no me equivoco, pero más allá de eso creo que lo escribe viendo la civilización técnica, ¿no? y dando apuntes oscuros, porque siempre se lo acusó como de aciago, pero una mirada un poco oscura ya en los años 60, diciendo, che, esto es como, ¿no? Él dice como si ve en la ciudad como con rituales muy autodestructivos, ¿no? La idea de una técnica ominosa, que la llegada de las nuevas tecnologías nos pone en la técnica todo el tiempo. Yo el otro día estaba recuperando notas mías, apuntes míos, en los que veía como yo anotaba publicidad de Fivertel de hace, no sé, 6, 7 años, que todo el tiempo mostrándote un futuro hiperconectado. Y yo tenía como, mirá, recordar la publicidad de Fivertel, ¿no? La casa inteligente. O sea, la casa, si tiene internet, es inteligente. Bueno, el teléfono inteligente. Todas pavaditas de discurso, pero que se van filtrando en la idea de que estar conectado es una panacea la mejor del mundo, en la que
es muy difícil estar afuera. Pero bueno, esa mirada luminosa sobre la técnica tuvo detractores muy fuertes. Ferrer tiene uno que se llama Mal de Ojo, un ensayo que me encanta. Ferrer sería muy recomendable. O sea, tiene una mirada apocalíptica sobre la llegada. Él lo escribe cuando está llegando internet, o está llegando la televisión en cable a Argentina, o sea, un poquito más atrás, años 90. Y él lo ve como cámaras de seguridad en la calle, discusión que ya hemos perdido los ciudadanos, como las cámaras de seguridad están instaladas en todos lados. Bueno, hay una discusión previa que me parece interesante, y yo creo que es interesante mantener esa. Yo lo pienso personalmente como, creo que es una discusión que tiene una cosa acotada, porque seguramente no va a lograr, pero sí mantener la discusión latente. Yo creo que es una discusión que necesita ser revisada. Sé que no tengo eco con casi nadie con que lo charlo, porque parece una discusión fuera de tono. Es que parece, es que yo te he dicho en su momento, ¿cómo hacemos? Imaginemos qué pasa cuando sacás internet o cuando sacás la tecnología, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría hoy en día en el mundo? ¿O qué pasaría en esta ciudad? ¿Qué pasaría en mi barrio? ¿Qué pasaría en tu barrio? La gente se vuelve loca. O sea, no sé si entra en pánico, Pero más. pero Pero no lo sé. Pero son cosas que De ficción. son instrumentos con los que estamos muy habituados. Yo entiendo el lado negativo, porque existe. El lado negativo yo creo que se ve mucho en las artes. Inclusive creo que en las artes. Vos ves, o sea, lo que mencionaba en el podcast anterior sobre Netflix no va solamente al algoritmo que te permite autosatisfacer todo el tiempo tus intereses, entre comillas, sin desarrollarlos más. No es solo eso. Es que la fotografía ya es excelente, es que los filtros son excelentes, es que todo es muy excelente. Hay un nivel óptimo de calidad técnica al cual llega el primer mundo. El segundo mundo no tanto y el tercer mundo está afuera. Y simplemente cuando vos haces una película acá, por ejemplo, hay mucha gente que está comparándola con la película del primer mundo y que están diciendo acá no saben laburar o acá no hacen. Y se está olvidando que al hacer películas tiene que ver con contar una historia y con contar una historia que está más ligada a tu propia historia. Tu historia, vos no sos neoyorquino, lo que decíamos al principio, vos no sos neoyorquino. Vos no estás preparado para una invasión alienígena, casi te diría. Ostergel no estaría de acuerdo porque tendría su otra versión, pero incluso habría que ver esa versión, ¿entendés? En nuestro punto de vista. O sea, en nuestro punto de vista, yo siempre pensé, por ejemplo, ciencia ficción, ¿cómo lo hacemos del tercer mundo? Nuestra ciencia ficción tiene que ser de tercer mundo. Nuestra ciencia ficción tiene que ser con cosas que no están acabadas, con tecnología que precisamente no termina de cerrar. Y sí. Incluso con servicios, con suplir con carne, Sí. suplir con gente aquello que no estamos pudiendo alcanzar porque no tenemos todavía la perfección positivista, la disciplina que requiere cierto tipo de interacción con la tecnología. Y eso a veces es bienvenido, porque por ejemplo, con respecto a la música, todos entendemos cuando la voz de un cantante está autotuneada y cómo suena, y que suena muy agradable al oído, pero todos entendemos también que es fácil eso, y que empieza a sonar muy similar en diferentes artistas. Y entendemos que hay una pérdida ahí de lo que es la identidad propia de cada uno de los trabajos, que creo que es también la pérdida de la historia que se está contando. O sea, creo que la historia que se está contando empieza a ser una estandarización absoluta en donde ya no se cuenta ninguna historia. En donde ya no estamos en una recreación, estamos en una automatización. Pero si aparte la mirada del espectador ha cambiado, incluso yo creo que en los últimos 15 años, el espectador retiene, o sea, yo creo que la memoria del. Hago generalizaciones muy grandes, pero esa es mi costumbre, como el sujeto actual retiene por 10 minutos la memoria, o sea, van viendo la película en fragmentos y le impacta los últimos le impactan los últimos 10 minutos, como ustedes verán, tengo una mirada antropológica muy positiva. Entonces, como si vos son efectos, para mí es una cuestión, esto también se lo criticó siempre al cine de efectos, pero no estoy pensando que la narración, no hace falta que tenga, como si vos, no se cuenta ninguna historia, se cuenta una especie de gran masticado en el que hay un montón de elementos. Sí, pero incluso, o sea, perdón, pero a mí me encanta el cine, la superproducción, precisamente estoy diciendo que la consumo, pero lo que Yo estoy también, diciendo, pero estoy diciendo, sí, es que hay otro trabajo ahí dando vueltas. Y hay una automatización de muchas cosas muy demasiado que ya se sabe cómo se resuelve. Eso es lo que yo también pienso lo mismo. Okay. Hay un agotamiento el otro día, nos ponemos técnicos, perdón, pero sí. Es como yendo a ver teatro con mi compañero, como, che, hay una, o sea,
¿Dónde voy a ver teatro y salimos con una cierta decepción? Yo decía, porque sentimos que ya vimos todos los puntos de giro. Pero bueno, narrativo, sí, digamos, dramaturgia. Sí, de dramaturgia. Como esto de. Hay una repetición constante del. Bueno, eso siempre funciona. Así se trabajan las estructuras dramáticas. Está bien, pero lo que quiero decir que a mí me daba la sensación, que también creo que pasa en el cine, hay una especie de agotamiento de las invocaciones. Me parece a mí. Son artes con distintas historias, ¿no? Pero yo creo que lo que espera cada espectáculo, esto es una mirada personal, como siempre, lo que cada espectáculo está apelando es a otra cosa. Es como si apelaran a un packaging, yo lo veo así como en la presentación de la obra, donde lo que importa es el panfletito, el lugar donde, cuál es el teatro que cobija esa obra, ¿sí? Como una cosa que tiene que ver con algo en que, no sé si lo habíamos hablado alguna vez, como la pérdida de la experiencia, ¿no? Como si la experiencia ya fuera muy difícil de vivir en sí y lo que se apela es a una multiplicidad de experiencias donde uno siente que las narraciones no tienen un destino, digamos. Esa es mi sensación. Fui a ver algunas obras y salimos un poco espantados, como si el discurso fuera totalmente banal y repetitivo, ¿no? Una cosa de lugar común tras lugar común. Hay un conjunto también, yo creo que se está trabajando, por ejemplo, soy un consumidor muy compulsivo de canales de YouTube y de todo lo que es los análisis de películas por todos lados. Y se hace un análisis, un trabajo de construcción total. Y eso es lo que más está funcionando en cierta medida, sobre todo con las películas mainstream más grandes, porque claro, invocan a mucha gente quiere saber ciertos detalles y quiere tener ciertas sobrelecturas. Pero esas sobrelecturas son de distintos elementos, no solamente de la narrativa. No, es de todos los elementos. Por eso, de todos los elementos. Porque precisamente muchas de estas películas, la mayoría de estas películas están referenciadas a un merchandising, a un libro, a un cómic, o sea, hay todo un universo de productos alrededor de las películas grandes sobre todo. Y después hay un universo de lecturas que también se vuelve a vender en el caso de los canales de YouTube o lo que sea. Incluso nosotros, o sea, en la revista, yo lo que estoy pensando cuando vos decís, ¿cuál es la experiencia que estás queriendo transmitir al contar una historia determinada? Yo cuando empezamos a reseñar obras de teatro, decía que, o sea, yo no me hubiera gustado que las reseñas fueran muy buena la luz, muy buena la actuación de tal, muy buena la actuación de tal. Muy buena la música, muy bueno el sonido, fin. No era esa la búsqueda, sino que la búsqueda era contame cómo viviste vos la obra de teatro. Entonces cada uno fue buscando cuestiones propias, personales, de interrelación con el trabajo artístico que estaban presenciando. Y me parecía más interesante. Luego, obviamente, algunos lectores me decían, a mí no sé si me interesa lo que vivió Juancito, o el recuerdo de Juancito, de su madre y qué sé yo. Pero es que si no lo atravesás, para mí, ¿no? Si vos no lo atravesás por esa vivencia personal, que es para lo que te están convocando, es muy difícil hacer una reseña abstracta. En el sentido de como... Digo, ¿caes en este tecnicismo? Pero ese tecnicismo, bien, ¿qué sentido tiene, digamos? Es un tecnicismo... Que la gente sepa si ir o no. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. O sea, me parece que lo único que... Pero volvemos a la idea de que hay... no sé si tenemos que hacer una idea final o estamos en tiempo, o sea... Estamos, sí, como para ir dando cierto digamos, como hilvanando lo que venimos diciendo... Desde mi punto de vista, creo que tiene que ver con esto, no sé si ya hemos hablado algunas veces, no sabemos si estamos en un nivel de pérdida de la ingenuidad o pérdida de la espontaneidad, ¿no? Que tal vez lo hablamos en nuestra charla, la idea de que este cruce entre realidad a través de la red y realidad de los átomos, para decirlo así, es un cruce que tiene sus complejidades. Y yo creo que no se puede pensar en un parámetro de ser humano actual como si fuera el ser humano de hace 100 años. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es, nuestros análisis tienen que pensar que ya el sistema de percepción nuestro ha sido modificado de forma radical, yo te diría. Esa es mi... Y que aún no sabemos en qué medida. Aún no sabemos en qué medida. O sea, y eso creo que es la tesis de Ferrer también, como decir...
Entonces, podemos llegar a ser sujetos de una extrema bulia o una extrema euforia o de defender a la derecha sin saberlo. O sea, realmente en nuestro canal perceptivo ha sido modificado. O sea, yo creo que y por eso creo que mantener esa discusión es como mantener una tradición. Esto lo decíamos en otro momento, pero tradición hacia el futuro, a decirle a los futuros humanos, miren que acá hubo un momento donde hubo un quiebre. ¿Entendés? Hay un salto. Me gusta como cierre. Hay un salto perceptivo. Nos quedamos con el salto perceptivo, a ver cómo funciona. Muchas gracias, Roberto. Gracias por invitarme, Lucas. Saludos.